Tras 24 horas de guardia, con una mancha de café en el uniforme y los ojos pesados de sueño, ella entró en el coche equivocado. Él la miró como si ensuciara el aire que respiraba. En la habitación 407, su madre le sostenía la mano como quien se aferra a la propia vida. «Salga de mi coche ahora». La voz cortó el aire como una cuchilla. Clara abrió los ojos de un salto, con el corazón acelerado, sin entender por un segundo dónde estaba, qué había pasado, porque había un hombre con traje oscuro a su lado, mirándola como si hubiera cometido un crimen. El coche estaba parado en la salida del Hospital San Rafael, en el Paseo de la Castellana de Madrid. El motor en marcha, el aire acondicionado helado. Y aquel hombre, Leonardo Aguilar, 38 años, mandíbula tensa, ojos marrones, con una frialdad que ella nunca había visto en ningún rostro, con el brazo extendido señalando la puerta. Como quien dispensa algo que no debería estar allí. Clara parpadeó una vez. 2. El fonendoscopio aún colgado al cuello, la mochila en el regazo, la mancha de café en el uniforme verde pálido que ni siquiera había tenido tiempo de cambiar entre una guardia y otra. 24 horas dentro de aquel hospital, 24 horas de presión, de pasillo, de decisiones, de sostener la mano de quien tenía miedo de no despertar al día siguiente. Y ahora estaba aquí, en el coche equivocado, con un hombre que la miraba como si fuera invisible, del tipo malo de invisible, del tipo que estorba, que ocupa un espacio que no es suyo, que necesita ser removida antes de que cause más daño. Yo, empezó ella, con la voz ronca por el cansancio. Pensé que era el Cabify que pedí. Disculpe, ya me voy. Usted ha invadido un vehículo particular. Leonardo no bajó el tono. No había rabia explotando, había algo peor. Desprecio, controlado, medido, servido a temperatura fría. No sé cómo confundido un coche particular con un VTC. Pero eso no es mi problema. Lo que es, mi problema es que necesito salir de aquí ahora y usted está sentada en mi asiento. Fuera. El portero del Hospital San Rafael, un hombre de unos 50 años llamado Gerardo, que conocía a Clara por su nombre, que sabía que tomaba el café sin azúcar y que siempre preguntaba por su hija cuando se cruzaban en el pasillo, se detuvo. Se quedó mirando, no porque quisiera, sino porque la voz de Leonardo cargaba ese tipo de autoridad que hace que la gente se detenga sin darse cuenta. Un coche de Cabify que esperaba en la fila tocó el claxon una vez. Después, 2. El tráfico de la Castellana no tenía paciencia para ceremonias. Clara sintió el calor subirle al rostro. No era vergüenza, era algo más profundo, más antiguo, esa sensación de ser vista como menos, de tener su cansancio ignorado, de ver sus 24 horas de servicio tratadas como si fueran irrelevantes frente a 2 minutos de inconveniencia de alguien que jamás había pasado una noche entera de pie cuidando de otra persona. Ella respiró hondo, cogió la mochila, se colocó el asa en el hombro con calma y, antes de abrir la puerta, le miró. No con rabia, no con lágrimas, sino con esa mirada directa, limpia, que solo quien ha aprendido a mantenerse en pie cuando todo pesa consigue sostener. «Ha sido un error», dijo con voz firme y baja. «No, voy a pedir perdón por estar cansada». Y salió. La puerta se cerró con un clic seco. No dio un portazo. No fue dramático. Fue peor. Fue digno. Y la dignidad en aquel momento pesó más que cualquier respuesta que ella pudiera haber dado. Gerardo todavía estaba mirando. Cuando Clara pasó por su lado en dirección a la acera, él abrió la boca como si fuera a decir algo. Ella negó con la cabeza levemente. Ahora no. Y continuó andando, con pasos firmes sobre el asfalto caliente de Madrid, la ciudad ruidosa e indiferente a su alrededor, como siempre fue, como siempre sería. Dentro del coche, Leonardo golpeó la palma de la mano en el respaldo del asiento delantero. «Puede irse, Marcos». El conductor Marcos, 45 años, discreto como todo buen profesional que aprende a no existir durante las conversaciones de patrón, metió la marcha sin decir palabra. Pero sus ojos aparecieron por un
segundo en el espejo retrovisor, no por descuido, sino por humanidad involuntaria. Leonardo no lo vio o no quiso verlo. Estaba mirando el móvil. 4 llamadas perdidas del número guardado como Clínica Santa Elena, UCI, particular. Se le encogió el estómago de una manera que no tenía nada que ver con lo que había sucedido hacía 30 segundos. Tenía que ver con lo que había sucedido 3 días antes, cuando los médicos le habían llamado a una salita pequeña y silenciosa y usado palabras que él todavía no había conseguido organizar dentro de su cabeza. Su madre, doña Lourdes Aguilar, 67 años, llevaba ingresada 11 días y empeorando. Clara encontró su Cabify correcto 2 manzanas más adelante. Entró, tiró la mochila en el asiento, apoyó la cabeza en el cristal frío y cerró los ojos. No, lloró. Ese era el detalle que nadie entendía sobre ella. Clara Martínez, 34 años, enfermera con 8 años de UCI, no lloraba delante de nadie, no porque sintiera, sino porque había aprendido ya, en el primer año de profesión, que algunos dolores necesitan un lugar privado para existir y que el pasillo de un hospital, el asiento de un coche o la acera de una avenida concurrida no eran ese lugar. Lo que sintió mientras Madrid pasaba por la ventanilla en forma de luz, sombra y claxones fue una mezcla que conocía bien: injusticia y cansancio. No eran novedades, eran compañeras antiguas. Ella había entrado en aquella profesión sabiendo que sería invisible la mayor parte del tiempo, que la gente la llamaría cuando la necesitasen, y mirarían a través de ella cuando ya no la necesitasen, y más. Había aprendido a encontrar el valor de su trabajo no en el reconocimiento externo, sino en los momentos pequeños y reales. La mano de un paciente apretando la suya en mitad de la madrugada. La sonrisa de alguien que había llegado con miedo y se iba con esperanza. En el Hospital San Rafael, ella había llegado hacía 3 semanas para cubrir una baja en el ala privada de la 4ª planta, y en 3 semanas se había vuelto especialmente cercana a una paciente de la habitación 407, doña Lourdes. Una mujer de pelo blanco, ojos vivos y una forma de sonreír que hacía que la habitación pareciera un poco más grande, que preguntaba el nombre de todo el mundo, que lo recordaba, y que incluso en los días de mayor dificultad encontraba una palabra amable para ofrecer. Clara no sabía en aquel momento dentro del Cabify, mientras intentaba no pensar en el hombre del coche, que doña Lourdes tenía un hijo. No sabía su nombre, no sabía cómo era. Solo sabía que ella esperaba por él cada día y que cada día él no aparecía a la hora prevista. Llegaba tarde y se iba pronto, y doña Lourdes nunca se quejaba, solo miraba hacia la puerta con esa sonrisa de quien ha aprendido a transformar la ausencia en espera. Él tiene muchas cosas, le había dicho doña Lourdes una vez, mientras Clara ajustaba el suero en el soporte. Siempre las tuvo. Desde pequeño lo cargó todo solo. Pero su corazón es bueno, hija mía. Solo está enterrado bajo muchas cosas pesadas. Clara había sonreído. Había pensado. Toda madre dice eso. Había pensado. No es mi lugar juzgar. Y había continuado el trabajo como siempre hacía, con cuidado, con presencia, con esa atención silenciosa que marca la diferencia incluso cuando nadie está mirando. Aquella noche, Clara llegó a su piso en el barrio de Vallecas, se duchó, calentó una sopa que había sobrado y se sentó a la mesa de la cocina con el uniforme limpio doblado en la silla de al lado, listo para la guardia del día siguiente, porque ella ya había aprendido que el descanso verdadero comienza cuando paras de dejarlo todo para después. Ella miró el uniforme por un momento. Pensó en el hombre del coche, en la voz fría, en el brazo extendido señalando la puerta. Usted está sentada en mi asiento. Como si ella fuera un objeto mal colocado, como si 24 horas de cuidado con otras vidas pudieran ser borradas por 2 minutos de inconveniencia de alguien que nunca había necesitado ser invisible para sobrevivir. Ella sopló el caldo caliente y decidió en aquel momento lo que cualquier persona con dignidad decidiría. Olvidar, seguir. Mañana era otro día, otra guardia, otros pacientes que la necesitaban entera.
no partida por recuerdos de extraños arrogantes en coches caros. Lo que ella no sabía, y que el destino ya había decidido con esa crueldad o silenciosa que solo la vida real consigue orquestar, es que olvidar no sería una opción. Porque al día siguiente, cuando empujó la puerta de la habitación 407, con el historial médico en la mano y la sonrisa ya formada para doña Lourdes, había un hombre de pie junto a la ventana, de espaldas, traje oscuro, hombros intensos como quien carga el mundo sin pedir ayuda. Y cuando él se giró, cuando los ojos marrones y fríos encontraron los de ella, el reconocimiento fue simultáneo, brutal y absolutamente sin salida. Era él, el hombre del coche, y por primera vez desde la noche anterior, el rostro de Leonardo Aguilar perdió, por una fracción de segundo, toda su armadura. El silencio duró menos de 3 segundos, pero fue el tipo de silencio que no desaparece después, que se queda guardado en el cuerpo, en la tensión de los hombros, en la forma en que el aire deja de circular bien entre dos personas que se reconocen en el peor momento posible. Clara no retrocedió, no dejó que la mano le temblara sosteniendo el historial, no permitió que el rostro entregara nada más allá de lo que era seguro entregar: profesionalidad, presencia. La misma mirada limpia y directa que ella había sostenido en la acera del Paseo de la Castellana la noche anterior, cuando él había señalado la puerta de su propio coche como quien dispensa algo que no tiene valor. Leonardo se quedó parado junto a la ventana. La luz de la mañana entraba por las persianas en líneas paralelas, cortando la habitación en franjas de claridad, sombra. Él estaba de traje nuevamente, gris oscuro esta vez, camisa blanca, sin corbata, como si hubiera llegado directo de algún lugar que exigía formalidad, pero no había dejado tiempo para completar la producción. Los ojos marrones encontraron los de ella, y por aquella fracción de segundo que ella había notado en la entrada, hubo algo allí dentro que no era frialdad. Era shock. Después, shock se fue y volvió la frialdad. «¿Usted es enfermera aquí?», dijo él. No fue una pregunta. «¿Lo soy?», respondió Clara con la misma economía de palabras. Se giró hacia doña Lourdes, que estaba en la cama con los ojos abiertos y la sonrisa ya formada, ajena a la tensión que ocupaba la habitación como un tercer personaje. «Buenos días, doña Lourdes. ¿Cómo ha pasado la noche?». «Mejor», respondió la señora, y la voz tenía esa textura suave de quien despierta despacio, con cuidado, como si el día fuera frágil y necesitara ser tratado con delicadeza. «Estuviste en mi sueño, ¿sabías? Me estabas contando una historia. No recuerdo cuál, pero era buena». Clara sonrió de verdad, porque con doña Lourdes era imposible no sonreír de verdad. «Entonces fue un buen sueño», dijo ella, y comenzó a verificar las constantes vitales con los movimientos precisos y tranquilos de quien hace aquello hace años, de quien aprendió que la velocidad de los gestos interfiere en la ansiedad del paciente. Leonardo observaba de pie, inmóvil, con esa postura de hombre que está acostumbrado a controlar ambientes y que en aquel momento percibía que no controlaba nada. «Leonardo», llamó doña Lourdes, girando la cabeza hacia su hijo. «¿Conoces a Clara? Ella es la mejor enfermera de esta planta. Pregunta a cualquiera». «Ya nos hemos cruzado», dijo él. La voz salió neutra, administrada. Clara no levantó los ojos del historial. «¿Cruzado dónde?», preguntó doña Lourdes con esa curiosidad genuina de quien todavía cree que las coincidencias son regalos. Clara respondió antes de que él necesitara hacerlo. Simple, verdadero, sin detalles que hirieran, sin omisiones que mintieran. A la salida del hospital fue rápido, y lo fue. Había sido rápido, doloroso, pero rápido. Doña Lourdes asintió como si aquello tuviera todo el sentido del mundo, y volvió a sonreír a su hijo con ese amor paciente e inquebrantable que solo las madres que ya perdonaron mucho consiguen sostener. «Ella tiene unas manos que curan, hijo mío». «¿En serio? Cuando ella me coge la mano, yo me calmo. ¿Te lo puedes creer?». Leonardo no respondió, pero sus ojos fueron a las manos de Clara, que en aquel momento anotaban algo en el historial, firmes,
sin vacilación, y se quedaron allí por un segundo más de lo que deberían. Él salió de la habitación 20 minutos después, cuando el médico responsable del caso llegó para la visita matutina. Clara se quedó, como era protocolo, para acompañar la atención, anotar las orientaciones y garantizar que doña Lourdes entendiera cada información sin asustarse con el vocabulario técnico que los médicos a veces olvidaban traducir. El doctor Javier Castillo, 52 años, jefe del ala privada de la cuarta planta, un hombre de habla directa y gestos económicos, examinó a la paciente con atención, hizo las preguntas de rigor y después pidió conversar con el familiar y responsable en el pasillo. Clara se quedó con doña Lourdes. La señora esperó a que la puerta se cerrara y entonces la miró con esos ojos que veían demasiado. Él te trató mal, ¿verdad? Clara levantó los ojos, encontró los de ella. Doña Lourdes, yo conozco a mi hijo, dijo la señora, sin acusación, sin drama, con esa tristeza mansa de quien ya aceptó una verdad difícil hace mucho tiempo. Cuando él tiene miedo, se endurece. Siempre ha sido así. Desde los 8 años, cuando su padre se fue, y él decidió que nunca más iba a dejar que nada se acercara. Demasiado. Clara se quedó callada. Él no es malo, continuó doña Lourdes. Él es un hombre que aprendió a usar la dureza como escudo. Y el escudo, hija mía, no protege solo de fuera, protege por dentro también. Y ahí la persona se va, quedando presa. Clara miró a aquella mujer, 67 años, pelo blanco, manos marcadas por el tiempo, ojos que aún guardaban una claridad impresionante, y sintió algo que no consiguió nombrar en aquel momento. No era pena, no era perdón. Era más cercano a la comprensión del tipo que no cambia lo que sucedió, pero abre 1 milímetro de espacio para que la historia no se congele en un único punto. El doctor ha dicho algo importante ahí fuera. Clara cambió el tema con suavidad, porque era eso lo que la situación pedía. Necesito que usted descanse más durante la tarde, sin visitas largas, sin agitación. Doña Lourdes asintió, pero sujetó la mano de Clara antes de que ella se alejara. ¿Tú vas a seguir cuidando de mí? La pregunta era simple. El peso de ella no lo era. Voy, respondió Clara. Y era verdad, porque lo que había sucedido en el coche era entre ella y Leonardo. Doña Lourdes no tenía culpa de nada. Doña Lourdes era una paciente, y Clara había elegido esta profesión justamente porque sabía separar lo que duele de lo que necesita ser hecho. En el pasillo, Leonardo escuchaba al doctor Castillo, con la barbilla levemente erguida y los brazos cruzados. Postura de hombre que está intentando parecer descontrolado mientras el suelo desaparece bajo sus pies. Las palabras del médico eran medidas, técnicas, pero el significado era claro. El cuadro de doña Lourdes se había complicado en las últimas 48 horas. Su organismo estaba respondiendo de forma más lenta de lo esperado. Necesitaban ajustar el tratamiento. Necesitaban más tiempo. Necesitaban, por encima de todo, que ella permaneciera tranquila, porque la agitación emocional interfería directamente en la evolución del caso. Ella tiene una enfermera que hace un trabajo extraordinario con ella, dijo el doctor Castillo consultando el historial. Clara. Su madre responde de una forma diferente cuando ella está presente. Frecuencia cardíaca más estable, menos episodios de ansiedad nocturna. Eso tiene valor clínico real, no es una impresión. Leonardo se quedó callado. Yo recomiendo encarecidamente que la continuidad del cuidado se mantenga, continuó el médico. Un cambio de equipo ahora, en este momento, sería un riesgo innecesario. ¿Entendido?, dijo Leonardo. La voz salió entera, pero algo dentro de él no lo estaba. El médico se alejó y Leonardo se quedó parado en el pasillo de la cuarta planta del Hospital San Rafael, con el ruido suave y constante de aquel ambiente alrededor. Pasos, carritos, voces bajas. El sonido específico de un lugar donde la vida y el miedo comparten el mismo espacio. Y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué hacer con sus propias manos. Miró la puerta cerrada de la habitación 407. Al otro lado él lo sabía.
Clara Martínez estaba cuidando de su madre con aquellas manos que doña Lourdes había descrito, con aquella presencia que el médico había puesto en términos clínicos fríos, pero que, traducida, significaba una cosa muy simple. Ella importaba para la recuperación de su madre de una manera que él, con todo el dinero y todo el poder que tenía, no conseguía replicar, y él la había mandado salir de su coche como si ella no fuera nadie. La conciencia de aquello no llegó como un relámpago. Llegó despacio, de la manera más incómoda, como agua fría subiendo por los pies que uno nota antes de conseguir moverse del sitio. Él giró sobre sus talones y fue en dirección al ascensor. Necesitaba aire, necesitaba distancia, necesitaba un lugar donde no hubiera historiales, ni pasillos blancos, ni ojos de mujer que sostenían su propio peso sin pedir ayuda a nadie. Por la tarde, cuando Leonardo volvió a la habitación 407, Clara ya no estaba allí. Doña Lourdes dormía. La habitación estaba en orden perfecto. Almohada, ajustada, ventana entreabierta en la medida justa, una pequeña nota en la mesita, y de noche con la letra de Clara. Medicación de las 18. No olvidar. Buenas tardes, doña Lourdes. Leonardo cogió la nota, la leyó 2 veces. Letra firme, sin florituras, directa. Dobló el papel y lo colocó de vuelta en la mesa con cuidado que no era su estándar y que él mismo no habría sabido explicarse si alguien preguntara. Se quedó mirando a su madre dormir por un largo momento, el rostro que había envejecido mientras él estaba ocupado construyendo imperios, las manos que les habían preparado el desayuno por la mañana durante años y que ahora descansaban sobre la sábana blanca con una fragilidad que él no estaba listo para encarar. Cuando ella me coge la mano, yo me calmo. Él cerró los ojos y por primera vez, desde que había llegado al hospital, Leonardo Aguilar no estaba enfadado con nada ni con nadie. Estaba simplemente avergonzado. Lo que era, descubría en aquel momento, mucho peor. Lo que él todavía no sabía, lo que solo quedaría claro al día siguiente cuando llegase más temprano de lo habitual y escuchase la conversación que no debería escuchar, era que Clara había pedido a la Coordinación de Enfermería información sobre la reasignación de equipo. No una transferencia todavía no, sino una consulta silenciosa, profesional, del tipo que la gente hace cuando todavía no ha decidido, pero ya sabe que puede necesitar una salida. Y si ella salía, sí, ella dejaba la habitación 407 por cualquier razón. El médico había sido claro. Sería un riesgo que el estado actual de doña Lourdes no podría absorber sin consecuencias. El destino en aquel hospital en el corazón de Madrid había armado una trampa perfecta, y Leonardo Aguilar estaba exactamente en el centro de ella, sin saber todavía el tamaño de lo que había hecho. La coordinadora de enfermería del Hospital San Rafael se llamaba Renata Sánchez, 51 años, pelo corto, gafas de montura fina y una forma de hablar que dejaba dudas sobre quién mandaba en aquella planta. Ella había construido su reputación en 23 años de gestión hospitalaria, siendo exactamente el tipo de profesional que no se doblaba ante nadie, ni ante el médico jefe, ni ante el familiar del paciente, ni ante el hombre de traje caro que aparecía en la puerta de su despacho sin cita previa. Leonardo apareció sin cita previa. Era martes por la mañana. Clara todavía no había llegado para la guardia. El pasillo de la 4ª planta estaba en el ritmo habitual, concurrido, funcional. Renata levantó los ojos de la pantalla cuando él entró. No se levantó. Señor Aguilar, dijo con el tono de quien ya había sido avisada sobre él por el personal de recepción. ¿En qué puedo ayudarle? Leonardo cerró la puerta tras de sí, se sentó en la silla frente a la mesa sin ser invitado, un gesto automático de hombre que raramente espera permiso para ocupar espacio. Quiero garantizar que la enfermera responsable del caso de mi madre permanezca en la habitación 407, dijo directo. Supe que hay una consulta de reasignación abierta. Quiero que eso sea cerrado. Renata se quitó las gafas, las puso sobre la mesa, le miró con la tranquilidad de quien ya ha visto esta película antes. El señor me está pidiendo que
interfiera en una decisión que es de la enfermera. Estoy pidiendo que el caso sea tratado con la prioridad que merece, respondió Leonardo. La voz estaba controlada, pero había algo debajo del control que se filtraba por los bordes. Mi madre está en un momento delicado. El doctor Castillo fue claro sobre la importancia de la continuidad del cuidado. Si hay algo que se puede hacer para garantizar esa continuidad, yo quiero que se haga. Entiendo su preocupación, dijo Renata. Y el doctor Castillo está en lo correcto sobre la importancia de la continuidad. Pero lo que el señor está describiendo no es una decisión administrativa, es una decisión personal de una profesional. Y en esa decisión no está en mis competencias interferir, ni en las del señor. Leonardo inclinó el cuerpo levemente hacia adelante. Yo soy el responsable financiero del ingreso de mi madre. Estoy pagando por el ala privada de este hospital. Eso le garantiza al señor la mejor atención disponible, le interrumpió Renata con una firmeza tan educada que era casi imposible rebatir. No le garantiza al señor el derecho de decidir quién trabaja y dónde. Mi equipo no es un servicio personalizado contratado por el familiar. Son profesionales, con autonomía, con derechos y con decisiones que yo respeto, incluso cuando no me convienen. El silencio que se instaló duró algunos segundos. Leonardo se levantó, se abotonó la chaqueta con un gesto mecánico. Miró a Renata con aquella expresión de hombre que no está acostumbrado a salir de una sala sin lo que vino a buscar. Si hubiera cualquier actualización sobre el cuadro de mi madre, dijo, quiero ser avisado inmediatamente. Como siempre, respondió Renata, que ya se había puesto las gafas de vuelta. Él salió, y Renata se quedó mirando la puerta cerrada, por un momento, no con rabia, sino con aquella expresión de quien acaba de confirmar una sospecha antigua sobre determinado tipo de persona. Clara llegó al hospital 40 minutos después. Entró por la puerta lateral, como siempre hacía. Se cambió el uniforme en el vestuario de la tercera planta y subió por la escalera. Hábito antiguo. Gerardo estaba en el puesto de control de la planta baja cuando ella pasó. La llamó por su nombre. Clara. Ella se detuvo. Volvió 2 pasos. El portero tenía una expresión diferente a la habitual. No era la del hombre que pregunta por su hija y comenta el tiempo. Era la expresión de quien ha guardado algo y está sopesando si debe o no entregarlo. Aquel hombre del coche, dijo él bajando la voz. Estuvo aquí temprano por mañana. Subió a la 4ª planta. Se quedó unos 20 minutos ahí arriba antes de bajar. Clara se quedó callada. Yo no sé qué fue a hacer, continuó Gerardo, pero pensé que debía saberlo, porque aquí dentro nos cuidamos. Era una frase simple, del tipo que no necesita explicación para llegar hondo. Gracias, Gerardo, dijo ella. Él asintió con la cabeza y volvió a su puesto. Clara se quedó parada por un momento en el pasillo de la planta baja con aquella información nueva pesando de una manera que ella todavía no conseguía organizar. Bien. Él había venido antes de que ella llegara. Había subido a la 4ª planta, no para ver a su madre, porque doña Lourdes había dicho la víspera que él llegaba siempre después de las 10. Eran las 8:40. Ella subió por la escalera con pasos más rápidos de lo habitual. Renata la esperaba en la puerta del despacho de coordinación. No era común. Renata no esperaba a nadie en la puerta. Renata se quedaba en el despacho y la gente entraba. Pasa, dijo apenas. Clara entró, se sentó, miró a la coordinadora con aquella atención calmada de quien ya ha aprendido que la mala noticia no se hace más pequeña si te preparas demasiado para ella. El familiar de la 407 estuvo aquí, dijo Renata sin rodeos. Pidió garantizar tu permanencia en el caso, usando el argumento financiero. Clara cerró los ojos por medio segundo. Le dije que no, continuó Renata. Dejé claro que tu decisión es tuya y que nadie interfiere en eso. Pero pensé que necesitabas saberlo, porque tienes el derecho de saber lo que sucede alrededor de tu propio nombre. Gracias, dijo Clara. La voz salió entera, pero había alguna cosa debajo de ella que no lo estaba. La consulta de reasignación que abriste, Renata puso las manos sobre la mesa. Necesito una respuesta para mañana. No porque te esté presionando, sino porque
Tengo otra profesional esperando la asignación y no puedo dejar el proceso abierto por más tiempo. Clara asintió. Lo entiendo. Sabes lo que está en juego clínicamente, dijo Renata. No era una amenaza, era un hecho. El doctor Castillo fue claro. No te digo esto para atraparte. Te lo digo porque eres el tipo de profesional que toma decisiones con información completa, no con mitad de ella. Clara se miró las propias manos por un instante. Las mismas manos que doña Lourdes había descrito, las mismas manos que el doctor Castillo había puesto en términos clínicos, las mismas manos que Leonardo Aguilar había intentado, sin saberlo, usar como moneda de cambio en una sala que no era la suya. Hasta mañana, dijo ella, y salió. El pasillo de la cuarta planta estaba más silencioso de lo habitual cuando Clara pasó por la puerta de la 407. Doña Lourdes estaba despierta, pero había algo diferente. La señora tenía los ojos vueltos hacia la ventana, las manos quietas sobre la sábana, sin la sonrisa habitual de quien recibe bien cualquier llegada. «Buenos días», dijo Clara con la ligereza de siempre. Doña Lourdes giró la cabeza, la sonrisa vino, pero tardó un segundo más en llegar. «Buenos días, hija mía». Clara comenzó la verificación de rutina, presión, temperatura, anotaciones en el historial, pero sus ojos no paraban de leer el rostro de la paciente. «¿Ha dormido bien?» «Más o menos», respondió doña Lourdes. Y entonces, después de una pausa, «Leonardo estuvo aquí temprano, antes de que llegaras». Clara no paró lo que estaba haciendo. «Lo sé», dijo con neutralidad. «Se quedó mirándome dormir por un buen rato», continuó la señora, la voz baja, pensativa. Cuando abrí los ojos, él desvió la mirada, puso esa cara de que solo estaba revisando el móvil. Ella dio una sonrisa triste y tierna al mismo tiempo. Él siempre ha hecho eso desde niño. Cuando tenía miedo, fingía que estaba ocupado. Clara terminó las anotaciones. Doña Lourdes dijo con cuidado: «Usted necesita un día tranquilo hoy, sin visitas largas, sin conversaciones que cansen». El doctor Castillo fue específico sobre eso. La señora asintió, pero sujetó la muñeca de Clara antes de que ella se alejara. No la mano, la muñeca, como quien sujeta no a la persona, sino el tiempo. «¿Vas a seguir aquí?» Las 4 palabras cayeron en la habitación con un peso que Clara no había previsto. Ella miró a aquella mujer, a los ojos que sabían más de lo que decían, a la pregunta que no era sobre el turno de trabajo, era sobre presencia, sobre continuidad, sobre la diferencia entre estar y aparecer. Y por primera vez desde que había abierto aquella consulta de reasignación, Clara sintió la decisión pesando de un lado diferente. No su lado, el lado de doña Lourdes. «Estoy aquí hoy», respondió ella con verdad, sin prometer más allá de lo que podía. La señora soltó la muñeca, asintió con aquella dignidad quieta de quien ha aprendido a aceptar lo que es dado, sin exigir lo que no está garantizado. Clara salió de la habitación con pasos firmes y se detuvo en el pasillo, de espaldas a la puerta cerrada, ojos fijos en la pared de enfrente, 24 horas para decidir. Quedarse significaba continuar en la misma planta que el hombre había destruido en 2 minutos de frialdad, algo que ella había construido años de dignidad. Salir significaba dejar a una mujer de 67 años que no había hecho nada más que sostener su mano como quien se aferra a la propia vida, sin el único rostro que la calmaba cuando la noche se volvía demasiado pesada. No había salida limpia. Y fue exactamente en ese momento, cuando ella estaba sola en el pasillo, sopesando lo imposible, que el ascensor al final del corredor se abrió y Leonardo Aguilar salió de él. Se vieron al mismo tiempo. Esta vez, ninguno de los dos desvió la mirada inmediatamente. Y esta vez, en el rostro de él había algo que no era frialdad, no era shock, no era la arrogancia administrada del hombre del coche, era culpa. Culpa real. Del tipo que no hay cómo fingir que no existe. Pero culpa, Clara lo sabía mejor que nadie, no es lo mismo que cambio. Y ella había aprendido en 8 años de UCI, en noches largas,
sosteniendo la mano de quien tenía miedo, que la distancia entre sentir y actuar puede ser exactamente el espacio donde las personas se pierden. Ella se giró de lado, entró en la escalera y lo dejó en el pasillo con el peso de todo lo que todavía necesitaría probar. Clara no durmió. No fue insomnio del tipo que viene de la nada, sin motivo, sin rostro. Fue el insomnio de quien tiene una decisión pesando en el pecho como un objeto concreto, con forma, con bordes, con un peso que cambia de lado cada vez que intentas encontrar una posición cómoda. Ella se quedó en la cama del piso de Vallecas, mirando al techo con la claridad incómoda de quien ya sabe en el fondo lo que va a hacer, pero todavía no está lista para asumir el coste de ello. Quedarse. No por él, nunca por él, por ella. Por doña Lourdes. Por aquellas manos que sujetaban la muñeca como quien sujeta el tiempo. Por aquellos ojos que sabían más de lo que decían y que aún así elegían confiar. Clara había entrado en esa profesión por una razón simple que el tiempo no había apagado. Ella creía que cuidar de alguien era uno de los únicos actos verdaderamente desinteresados que un ser humano conseguía practicar. No había público en una madrugada de UCI, no había reconocimiento en un pasillo a las 3 de la mañana. Había apenas la presencia real, física, constante, de alguien que elegía quedarse cuando todo se volvía demasiado pesado. Abandonar a doña Lourdes para proteger su propio orgullo no era dignidad, era exactamente lo opuesto. Ella se quedó mirando el techo por más tiempo. Pensó en su madre, que había perdido demasiado pronto. Pensó en su abuela, que la había criado con las manos encallecidas y el corazón abierto, que le había dicho una vez en una cocina, pequeña con olor a café pasado en cafetera de goteo, que uno no elige el dolor, que recibe, pero elige lo que hace con él. Que cargar el dolor con dignidad no es debilidad, es la forma más silenciosa y más real de fuerza que existe. Clara había guardado aquella frase dentro de un lugar que no mostraba a nadie, y en aquella madrugada, en la cama del piso pequeño que ella había conquistado con años de guardias dobles y renuncia a fines de semana, aquella frase volvió no como consuelo, sino como brújula. Ella sabía qué hacer. Siempre lo había sabido. Solo necesitaba tiempo para aceptar el coste. Llegó al hospital 40 minutos antes del inicio de la guardia. Buscó a Renata, antes incluso de cambiarse el uniforme. «Me quedo», dijo en la puerta del despacho de coordinación. Renata la miró por un segundo. Asintió. Registró decisión. Nada más fue dicho. No hacía falta. Clara fue a cambiarse el uniforme, subió por la escalera, empujó la puerta de la habitación 407 y encontró a doña Lourdes despierta, con una taza de té, enfriándose en la mesita de noche y los ojos vueltos hacia la ventana, como si estuviera esperando algo que todavía no había llegado. Cuando Clara entró, la señora giró la cabeza y la sonrisa que vino esta vez no se demoró. Fue inmediata, fue entera, y costó más para Clara que cualquier decisión que ella hubiera tomado la noche anterior. Leonardo llegó a las 10:15. Clara estaba en el control de enfermería del pasillo cuando él salió del ascensor. Uniforme verde, historial en la mano, postura de quien está haciendo exactamente lo que necesita ser hecho y no necesita aprobación de nadie para ello. Él se detuvo a algunos metros de ella. «¿Puedo hablar con usted?» «Estoy de guardia», respondió ella sin levantar los ojos del historial. «Es rápido, señor Aguilar», dijo ella, y esta vez le miró directa, sin desvío. «Si es sobre su madre, hable con el doctor Castillo. Si es sobre el turno, hable con la coordinación. Si es sobre cualquier otra cosa, no es el momento ni el lugar». Él se quedó parado, la mandíbula levemente contraída. Las palabras que había preparado, y era visible que había preparado, desapareciendo antes de llegar a la superficie. Había una rigidez ensayada en su postura. «Está bien», dijo él, y fue a la habitación de su madre. Clara volvió los ojos al historial. Las letras estaban allí, pero ella no estaba leyendo. Estaba pensando en cómo una persona consigue ocupar tanto espacio en un pasillo sin hacer nada más que existir.
en cómo la presencia de alguien puede alterar el ritmo del aire alrededor sin que ninguno de los dos quiera que eso suceda. Cómo era injusto, profunda y silenciosamente injusto, que el hombre que había destruido algo en ella en 2 minutos de frialdad, ahora caminase por el mismo pasillo donde ella trabajaba como si el mundo continuase girando a la misma velocidad de antes. ¿Continuaba? Claro que continuaba. Solo no era fácil aceptar eso antes del café de la mañana. Lo que sucedió 2 horas después no estaba en los planes de nadie. El monitor cardíaco de la habitación 407 disparó la alarma a las 12:43. Clara fue la primera en entrar. Estaba en el pasillo a menos de 10 metros de la puerta. Detrás de ella, en segundos, vinieron la técnico de enfermería Patricia y el doctor Castillo, que por suerte todavía estaba en la planta haciendo visitas tardías. Doña Lourdes estaba consciente, pero su rostro había perdido el color, y había una dificultad en la respiración que no estaba allí por la mañana. Un esfuerzo, visible, como si el aire estuviera más pesado de lo que debía. Doña Lourdes, dijo Clara con la voz que ella usaba en esas situaciones, firme, cercana, sin alarma. Estoy aquí, míreme. La señora miró. Los ojos estaban asustados, no del tipo de pavor que paraliza, sino del tipo silencioso de quien percibe que el propio cuerpo está haciendo algo sin pedir permiso. Me siento rara, dijo doña Lourdes, la voz más débil de lo habitual. Lo sé. Estoy aquí. Puede respirar despacio. El doctor Castillo asumió el protocolo. Clara se quedó al lado de doña Lourdes, sosteniéndole la mano, cumpliendo la función que el médico y todos los instrumentos de la habitación no conseguían cumplir solos, hacer que aquella mujer sintiera que no estaba pasando por aquello sin compañía. Había un ritmo en aquello que solo quien ya lo ha hecho muchas veces conoce. No es automático. Nunca es automático, porque cada persona es diferente. Cada mano sujeta de una manera diferente. Cada respiración tiene un miedo específico dentro de ella, pero hay una musculatura emocional que se desarrolla con el tiempo, que permite estar presente sin perderse, que permite sostener sin apretar demasiado, permite decir, estoy aquí de una manera que el cuerpo de la otra persona cree, antes de que la mente lo procese. Clara tenía esa musculatura. La había construido en un pasillo cada vez. Fuera, a Leonardo le habían pedido que esperara en el pasillo. Patricia se lo indicó. Protocolo estándar. Familiar fuera durante la atención de emergencia. Él estaba parado, apoyado en la pared opuesta a la puerta, con el móvil en la mano, pero la pantalla apagada, los ojos fijos en la puerta cerrada, con una expresión que no tenía nombre cierto en ningún idioma. Era el rostro de un hijo que acaba de entender de verdad que su madre es mortal, no como concepto, como realidad. Y había una crueldad específica en aquel pasillo blanco y silencioso, en el hecho de estar él fuera, de pie, sin poder hacer nada, mientras dentro había una mujer que él había tratado como invisible, haciendo exactamente lo que él no sabía hacer: quedarse. 22 minutos después, el doctor Castillo salió de la habitación. Leonardo se adelantó 2 pasos. El cuadro de ella se ha alterado, dijo el médico con la objetividad cuidadosa de quien elige cada palabra. No es una emergencia crítica en este momento, pero es una señal de alerta que necesitamos tomar en serio. Vamos a ajustar la medicación y aumentar la monitorización en las próximas horas. Ella necesita reposo absoluto, sin agitación emocional, sin visitas prolongadas. Necesito entrar, dijo Leonardo. 5 minutos, respondió el doctor Castillo. No más que eso, y nada que pueda agitarla. Leonardo asintió. Esperó a que el médico se alejara, puso la mano en el pomo y se detuvo, porque la puerta estaba entreabierta. No lo suficiente para ver mucho, pero lo suficiente para oír. La voz de Clara, baja y constante, llegó por el hueco. ¿Sabe que ha sido muy valiente ahora? Y la voz de doña Lourdes, más débil pero entera. Tenía miedo, hija mía. Lo sé, lo vi. Y usted se quedó. Eso es coraje. Una pausa. ¿Quiere que me quede hasta que Leonardo entre? Quédate, dijo doña Lourdes. Simple, sin vacilación. Entonces me quedo.
Leonardo soltó el pomo, se quedó parado en el pasillo con aquellas palabras, resonando de una manera que no tenía cómo controlar. No las palabras de Clara, las de su madre. Hija mía. Doña Lourdes había llamado a Clara hija mía con la misma naturalidad, con el mismo calor, con la misma entrega con la que le llamaba a él cuando tenía 8 años y se despertaba en mitad de la noche con pesadillas que no conseguía describir. Y había algo en aquello, no celos, no exactamente, que llegó a Leonardo como un espejo que él no había pedido y no estaba listo para encarar. ¿Cuántas noches su madre había pasado en aquel hospital antes de que él llegara? ¿Cuántas madrugadas habían sido atravesadas no por el hijo, sino por una mujer de uniforme verde con fonendoscopio al cuello, que se quedaba porque había elegido quedarse, no por obligación contractual, no por protocolo, sino porque era el tipo de persona que no conseguía hacer indiferente? ¿Cuántas veces doña Lourdes había mirado hacia la puerta, esperando por él, y encontrado a Clara en su lugar? Él empujó la puerta con suavidad. Clara levantó los ojos, encontró los de él. No, salió inmediatamente. Esperó un segundo, terminó de ajustar la almohada de doña Lourdes con un gesto preciso y gentil. Dijo alguna cosa en voz baja a la señora, que él no consiguió oír, y entonces se levantó. Pasó por su lado para salir. Y fue en ese momento, cuando ella estaba a menos de 1 metro, cuando el olor del hospital y del café que ella había tomado demasiado temprano se mezclaban en el aire de la habitación pequeña, que Leonardo dijo en voz baja, casi sin querer: «Gracias». Clara se detuvo, no se giró, se quedó parada de espaldas a él por 2 segundos, que pesaron más que cualquier discurso que él pudiera haber preparado, y entonces salió sin responder. No por frialdad, no por crueldad, sino porque, gracias en aquel momento todavía no era suficiente. Gracias era la moneda, más fácil de gastar. No costaba nada, no probaba nada, no cambiaba nada de lo que había sucedido en la acera del Paseo de la Castellana, con el tráfico, tocando el claxon y el portero mirando, y ella saliendo con la mochila al hombro y la dignidad intacta por fuera y partida por dentro. Ella fue hasta el control de enfermería, se sentó en la silla, abrió el historial de doña Lourdes y comenzó a registrar la tensión con letra firme, regular. Patricia, la técnico de enfermería, 29 años, pelo recogido, ojos atentos, llegó por detrás con una taza de café y la puso en la mesa sin decir nada. Un gesto de colega del tipo que no necesita explicación. Clara miró la taza, miró a Patricia. «Gracias». «¿Te has quedado?», dijo Patricia en voz baja. «Todo el mundo aquí sabe que te has quedado, y todo el mundo sabe por qué». Clara no respondió. Pero hubo algo en su rostro que por un instante brevísimo dejó aparecer el peso real de lo que estaba cargando. No era arrepentimiento por la decisión de quedarse. Era el cansancio de tener que ser fuerte en todos los momentos, en todos los pasillos, delante de todas las miradas, sin nunca tener un lugar seguro para simplemente parar, sin nunca poder decir, hoy no puedo, sin nunca tener la opción de ser la persona que necesita cuidado, en vez de ser siempre la persona que cuida. Patricia se quedó parada a su lado por un momento, no dijo nada más. No hacía falta. A veces, la mayor forma de cuidado es simplemente no irse. Por la tarde, cuando la guardia de Clara estaba llegando a su fin, Renata apareció en el pasillo con una expresión que ella reconoció inmediatamente. Mala, noticia administrativa del tipo burocrático, sin emoción, pero con consecuencia real. «Necesito avisarte», dijo Renata en voz baja, lejos de otros oídos. Con el agravamiento del cuadro de la paciente de la 407, el protocolo exige que el caso sea reclasificado. Eso significa supervisión diaria del doctor Castillo y, posiblemente, la implicación de un segundo especialista. La carga de trabajo en tu guardia va a aumentar de forma significativa en las próximas semanas. Clara se quedó callada. Además, continuó Renata, la dirección ha sido informada sobre la consulta de reasignación que abriste. No por mí. No sé por quién, pero está registrado. Y en caso de cualquier intercurrencia futura con la paciente, ese histórico puede ser
revisado bajo ese contexto. El significado de aquello llegó despacio y con precisión quirúrgica. Si doña Lourdes empeoraba, si cualquier cosa salía del control, el hecho de que Clara hubiera abierto una consulta de reasignación podría ser usado para cuestionar su compromiso con el caso. No sería justo, no sería correcto, pero sería posible. Y, en el mundo real, posible era suficiente para destruir una carrera construida en 8 años de dedicación. Clara sintió el suelo volverse levemente inestable bajo sus pies. No el suelo literal, el suelo que queda dentro de las personas cuando algo que era sólido de repente muestra una grieta que no estaba allí por la mañana. Alguien había filtrado aquella información a la dirección, y Clara sabía con una certeza que no necesitaba pruebas quién había estado en aquel hospital lo suficientemente temprano para tener acceso a ese tipo de dato administrativo, quién había subido a la 4ª planta antes de que ella llegara, quién había intentado usar influencia para resolver lo que el dinero no conseguía comprar, que al ser rechazado, había dejado rastros que ahora amenazaban una carrera entera. No era malicia calculada. Ella lo sabía. Era el tipo de daño que personas poderosas causan sin darse cuenta, porque están tan acostumbradas a mover piezas, que olvidan que las piezas tienen nombre, tienen historia, tienen 8 años de guardia nocturna y una abuela que enseñó que la dignidad no se negocia. Pero el daño estaba hecho, y ella necesitaría cargar las consecuencias de una decisión que ni siquiera había sido suya. «Lo entiendo», dijo Clara a Renata. La voz salió entera con coste. «Si necesitas alguna cosa», dijo Renata, «mi puerta está abierta». Clara asintió. Esperó a que Renata se alejara. Se quedó parada en el pasillo por un instante, sola, con el ruido constante del hospital alrededor y aquel peso nuevo sumado a todos los otros que ya cargaba. Miró la puerta cerrada de la habitación 407, el camino entre donde estaba y donde necesitaba llegar, y comprendió que quedarse había sido la decisión correcta, pero que el precio de hacer lo correcto en este mundo raramente viene con descuento. La batalla no había terminado, solo había cambiado de forma, y ella todavía estaba de pie, por ahora. La carta estaba en la mesa del despacho de coordinación cuando Clara llegó a la mañana siguiente. No era un sobre común. Era el tipo de documento que viene en papel con membrete, con logotipo institucional en la esquina superior izquierda y lenguaje que parece neutro, pero no lo es. Lenguaje construido por personas que aprendieron a causar daño con vocabulario de protocolo. Renata estaba sentada al otro lado de la mesa. No había café, no había conversación introductoria, solo el papel y el silencio pesado de quien necesita entregar algo que no quería entregar. «La dirección ha abierto un expediente informativo interno», dijo Renata, «sobre el caso de la habitación 407. Clara se quedó mirando el papel sin cogerlo. ¿En base a qué? En base a la consulta de reasignación registrada, combinada con un informe de que hubo tensión entre tú y el familiar responsable del caso». Renata hizo una pausa. «No estoy diciendo que esté de acuerdo. Estoy diciéndolo. Aquí está escrito. Tensión». Clara repitió. La palabra salió con un peso específico, no de rabia, de reconocimiento. Alguien había transformado lo que había sucedido en el pasillo, los dos cruzándose, ella desviándose, él intentando hablar en evidencia de conflicto profesional. Había cogido la realidad y la había girado algunos grados, lo suficiente para cambiar lo que parecía ser verdad sin necesitar mentir completamente. Era un golpe elegante, del tipo que solo funciona cuando la persona que lo aplica tiene más poder que la persona que lo recibe. «El expediente no significa sanción», continuó Renata, «pero significa que, mientras esté abierto, no puede ser reasignada. No puede solicitar traslado y cualquier intercurrencia con la paciente será revisada bajo ese contexto». Clara procesó cada palabra con la calma de quien ha aprendido que reaccionar demasiado rápido en situaciones así es exactamente lo que el otro lado espera. «¿Puedo ver el informe?» «No todavía. El proceso tiene plazo de 48 horas para liberar la documentación a la parte investigada.
Entendido. Ella cogió el papel, leyó, lo dobló, lo devolvió a la mesa. Voy a trabajar normalmente. Sí, hasta nueva orden. Clara se levantó, se abotonó la bata con los movimientos precisos de siempre. Miró a Renata con aquella mirada directa que no pedía validación ni ofrecía. Colapso. Gracias por avisarme personalmente. Y salió. El pasillo de la cuarta planta estaba en el ritmo de siempre. Carritos, pasos, voces bajas. El hospital funcionando con la indiferencia productiva de una máquina que no para por ningún dolor individual. Clara fue directo al control de enfermería, cogió el historial de doña Lourdes, verificó las anotaciones de la guardia de la madrugada con atención de quien busca cualquier variación, cualquier señal que necesite ajuste. Patricia llegó a su lado con expresión de quien ya sabía. ¿Te has enterado?, preguntó Clara sin mirar. El hospital es pequeño, dijo Patricia en voz baja. Lo siento mucho, no hace falta, respondió Clara. Y era verdad. La pena en aquel momento era el tipo de cosa que ablandaba lo que necesitaba estar firme. Ella fue a la habitación 407. Doña Lourdes estaba sentada en la cama, apoyada en las almohadas, con un libro abierto en el regazo que claramente no estaba siendo leído. Los ojos estaban en la ventana. La luz de Madrid entraba grisácea, el tipo de mañana que la ciudad tiene cuando las nubes llegan antes que el sol y se quedan. Buenos días, doña Lourdes. La señora se giró, la sonrisa vino, pero los ojos no estaban descansados. Había algo en ellos que Clara reconoció. Noche, mal dormida, del tipo que viene no del dolor físico, sino del pensamiento que no para. Buenos días, hija mía. Una pausa. ¿Estás bien? Clara comenzó la verificación de rutina con los movimientos de siempre. Lo estoy. ¿Cómo ha sido? ¿La noche? Larga, dijo doña Lourdes. Y después, con aquella forma directa y gentil que era su marca, Leonardo se quedó hasta tarde. Estuvimos conversando. Clara no alteró el ritmo de las anotaciones. Qué bien que se quedara. Él me contó una cosa, dijo la señora despacio, como quien elige el suelo antes de dar cada paso. Que te trató mal fuera del hospital antes de que empezaras a cuidar de mí, que se arrepintió y no sabe cómo arreglarlo. El silencio que se instaló en la habitación era diferente de los otros silencios. Tenía textura, tenía peso, lateral, como una pared que aparece donde no esperabas. Clara terminó de anotar, cerró el historial. Doña Lourdes dijo con cuidado genuino: «Usted no necesita cargar eso. No es responsabilidad suya». «Sé que no lo es», respondió la señora, «pero es mi hijo, y yo le conozco mejor de lo que él se conoce». Ella miró a Clara con aquellos ojos que veían más allá de lo que las personas mostraban. «No te estoy pidiendo que le perdones. No, tengo ese derecho. Solo te estoy diciendo que él está con el corazón partido de una manera que él no sabe nombrar todavía». Clara se quedó mirando a aquella mujer por un momento. Había una trampa suave en aquella conversación. No intencional, no manipuladora, pero real. La trampa de quien es amado por alguien que también ama al otro lado. La posición imposible de ser el eslabón entre dos personas en conflicto sin que nadie pida eso explícitamente. «Usted necesita reposo», dijo Clara con firmeza gentil. «El doctor Castillo va a pasar más tarde y no quiero que la encuentre agitada». Doña Lourdes asintió, pero sujetó la mano de Clara por un segundo antes de que ella se alejara. «Sea lo que sea que esté pasando fuera de esta habitación», dijo la señora en voz baja, «quiero que sepas que tú eres la mejor cosa que me ha pasado aquí dentro. Y no lo digo por mi hijo. Lo digo porque es verdad». Clara apretó su mano una vez con firmeza y salió antes de que cualquier otra cosa pudiera aparecer en su rostro. Él estaba en el pasillo, no cerca de la puerta de la habitación, sino más adelante, apoyado en la pared, al lado de la ventana del final del corredor, desde donde se podía ver la ciudad ahí abajo, Madrid, a media mañana, densa y ruidosa y completamente ajena a todo lo que sucedía en la cuarta planta del Hospital San Rafael. Leonardo llevaba un traje más sencillo que los anteriores
sin corbata, el pelo ligeramente diferente, como de alguien que ha dormido en el hospital o cerca de él. Y había algo en la postura, los hombros levemente diferentes, no caídos, pero menos erguidos que el patrón que Clara había notado antes de conseguir evitar notarlo. Ella fue en dirección a la escalera. Clara. No fue señorita, no fue usted, fue su nombre, dicho con una voz que había perdido la capa de control que tenía en los encuentros anteriores. Ella se detuvo. No se giró inmediatamente. Respiró. Después se giró. Me he enterado del expediente, dijo él. Los ojos directos, sin desvío. He sido yo quien ha causado esto. No fue intencional, pero fui yo. Fui a hablar con la coordinación, fui a hablar con la administración. Toqué cosas que no debía haber tocado, y sin querer puse tu nombre en un proceso que no debería existir. Clara se quedó callada. Quiero corregir esto, continuó él. Puedo ir a la dirección. Puedo retirar cualquier informe que haya salido de mi nombre. Puedo. Para, dijo ella. La palabra salió baja, pero lo detuvo completamente. ¿Fuiste a la coordinación a usar dinero para mantenerme en el caso? Dijo ella con la voz de quien está siendo muy cuidadoso para no perder el hilo. Cuando no funcionó, fuiste a la administración. Y lo que dijiste allí, sea lo que fuera, generó un expediente sobre mi conducta profesional. Sobre 8 años de carrera. Una pausa. Y ahora quieres ir allí de nuevo para corregir, usando la misma influencia que causó el problema. Él no respondió porque no había respuesta que no confirmase exactamente lo que ella había dicho. No puedes resolver esto yendo allí, continuó Clara. Porque el problema no es el expediente. El expediente es solo el síntoma. El problema es que tú crees que todo tiene solución si aplicas la presión suficiente en el lugar correcto. Y a veces la tiene. Pero no cuando la cosa que has roto es la reputación de otra persona. Eso no tiene atajo. Leonardo cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había algo diferente allí dentro. No era la culpa del pasillo de hacía 2 días. Aquella todavía era cómoda, todavía cabía dentro del pecho sin exigir mucho. Era otra cosa, más dura, más difícil de nombrar. Era vergüenza que finalmente había encontrado la dirección correcta. ¿Qué puedo hacer?, dijo él. Y por primera vez desde el coche. La pregunta no tenía estrategia dentro de ella. Era genuina, era la pregunta de alguien que está en el suelo y finalmente ha parado de fingir que no lo está. Clara le miró por un largo momento. Nada, respondió ella, por ahora, absolutamente nada. Y se fue a la escalera. El expediente avanzó más rápido de lo que Renata había previsto. Al final de la tarde, un miembro de la dirección llamado Dr. Augusto Morales, 58 años, pelo, canoso, el tipo de hombre que construyó autoridad, siendo eficiente en vez siendo humano, pidió conversar con Clara en una sala pequeña de la segunda planta, que era usada para reuniones administrativas y que tenía ese silencio específico del lugar donde las decisiones incómodas son comunicadas. Él fue directo. En base al histórico de tensión documentado entre la profesional y el familiar responsable, y considerando el momento clínico delicado de la paciente, la dirección evalúa que puede ser más adecuado un reajuste temporal de equipo para preservar el ambiente terapéutico de la paciente. Clara escuchó cada palabra con atención total. Reajuste temporal. Ella repitió. Temporal, confirmó él, mientras el expediente esté en curso. ¿Qué significaba aquello? Traducido del vocabulario de protocolo al español real, era lo siguiente. Estaban considerando apartarla del caso de doña Lourdes, no como sanción declarada, sino como medida de precaución. Lo que era en la práctica la misma cosa con nombre diferente. Apartarla ahora con doña Lourdes, en el momento más frágil desde el ingreso, podría desestabilizar a la paciente de una forma que el doctor Castillo había descrito como clínicamente arriesgada. Y esa posibilidad, Clara lo sabía, no había sido puesta sobre la mesa por accidente. Alguien había calculado que el riesgo clínico de quitarla funcionaría como presión, que ella cedería antes de que cualquier decisión formal fuera
tomada, que el amor que ella había desarrollado por aquella paciente sería la palanca más eficiente para controlarla. Ella se quedó mirando al doctor Augusto Morales por un momento demasiado largo para ser cómodo. ¿Cuándo tendrá la dirección una decisión final?, preguntó ella. 48 horas. Clara se levantó, se abotonó la bata. Estaré disponible para cualquier proceso que necesiten conducir, dijo. Con una condición, que el doctor Castillo sea consultado antes de que cualquier decisión sobre reajuste de equipo sea implementada. El estado clínico de la paciente no puede ser evaluado por gestión administrativa. El doctor Morales asintió con la expresión de quien no esperaba ese nivel de compostura. Clara salió, bajó la escalera hasta la planta baja, pasó por el puesto de Gerardo sin detenerse, empujó la puerta lateral del hospital y salió la acera. Madrid estaba como Madrid siempre está, ruidosa, indiferente, llena de gente que pasa sin mirar a los lados. Clara se quedó parada en la acera por un momento, con la bata todavía puesta y el peso de 48 horas abriéndose delante de ella como un abismo que ella necesitaba atravesar, sin saber si había suelo al otro lado. 8 años de carrera, un expediente abierto, una paciente que la había llamado hija mía, un hombre que había destruido algo en ella con 2 minutos de descuido y que ahora necesitaba 48 horas para entender que algunos daños no tienen atajo. Y ella, parada en una acera de Madrid, con el ruido de la ciudad alrededor, sin abuela a la que llamar, sin lugar seguro para posar el cansancio, sin nadie que llegara y dijera: «Estoy aquí, puedes respirar despacio». Por primera vez en toda esta historia, Clara Martínez sintió el suelo de verdad, no metafóricamente, de verdad. Y la pregunta que se quedó atrapada en el aire, mientras Madrid continuaba girando a su alrededor con su indiferencia habitual, era simple e imposible al mismo tiempo. ¿Hasta cuándo una persona consigue ser fuerte por todo el mundo, menos por sí misma? La decisión de Clara no nació de la rabia. Nació del mismo lugar de donde venían todas sus decisiones importantes. Aquel espacio interno silencioso que ella había aprendido a escuchar antes de que el ruido externo se volviera demasiado alto para oír cualquier cosa. Ella pasó las 48 horas que el doctor Morales había establecido trabajando normalmente. Turno completo, historiales en orden. Doña Lourdes recibiendo el mismo cuidado de siempre, ni más ni menos, porque más sería demostración y menos sería abandono, y Clara no hacía ninguno de los dos. Pero dentro de aquellas 48 horas, mientras el hospital funcionaba alrededor con su indiferencia productiva de siempre, Clara había tomado una decisión que nadie sabía todavía. Ella no esperaría a que la dirección decidiera por ella. En la mañana del segundo día, llegó antes que todos, se cambió el uniforme en el vestuario vacío, subió por la escalera, fue directo al despacho de Renata. La coordinadora llegó 10 minutos después y encontró a Clara sentada frente a ella, con un sobre en la mano y una expresión que no era derrota ni revuelta, era claridad. «Estoy entregando mi petición de baja voluntaria del caso de la habitación 407», dijo Clara. No como respuesta al expediente, como elección mía, tomada antes de que cualquier decisión institucional sea comunicada. Renata se quedó parada en la puerta por un segundo. «Clara, necesito que quede registrado de esa forma», continuó Clara con firmeza gentil, «que salí porque elegí salir, no porque fui apartada. Esa distinción importa para mi historial profesional y no voy a renunciar a ella». Renata entró, cerró la puerta, se sentó despacio. «¿Estás segura?» «Lo estoy», Clara respondió. «También estoy entregando un segundo documento solicitando traslado al ala general de la segunda planta, con inicio inmediato. Si no hay plaza disponible, pido la baja total del Hospital San Rafael». El silencio que se instaló era del tipo que Renata claramente no había previsto para aquella mañana. «Estás renunciando a un caso que el doctor Castillo mismo dijo ser clínicamente dependiente de tu presencia», dijo Renata, no como argumento, sino como hecho que necesitaba ser puesto en voz alta. «Lo sé», respondió Clara, «y he escrito una carta de transferencia de cuidados
con todas las orientaciones necesarias para que la próxima profesional pueda dar continuidad sin perjuicio a la paciente. Está dentro del sobre. Renata miró el sobre, miró a Clara. Esto te va a costar caro, dijo en voz baja. Ya, costado, respondió Clara. La diferencia es que ahora el coste es elección mía. Renata cogió el sobre, lo abrió, lo leyó en silencio. Y cuando terminó, había algo en su rostro que no era aprobación administrativa, era respeto del tipo que no necesita protocolo para existir. Lo proceso hoy, dijo. Clara se levantó. Se abotonó la bata por última vez en aquella sala. Gracias por haber sido justa conmigo desde el principio. Y salió. Ella fue a la habitación 407 una última vez. Doña Lourdes estaba despierta con el libro en el regazo de siempre y los ojos más descansados que en los últimos días. El ajuste de medicación había surtido efecto. La respiración estaba más regular. El color había vuelto al rostro con aquella lentitud discreta que solo quien acompaña de cerca consigue notar. Clara entró con la sonrisa de siempre, verificó las constantes vitales, anotó en el historial con la letra firme de siempre. Y entonces se quedó parada al lado de la cama por un momento que era diferente de los otros, no en el gesto, sino en el peso. Doña Lourdes lo sintió, levantó los ojos del libro. ¿Qué pasa? He venido a despedirme, dijo Clara. Simple, directa, porque doña Lourdes merecía la verdad sin envoltorio. La señora se quedó quieta por un instante. Los ojos no se llenaron de lágrimas inmediatamente. Ella procesó primero, como alguien que ha aprendido a recibir noticias difíciles sin dejar que derrumben todo de una vez. ¿Te vas del hospital? Me voy de su caso, respondió Clara. Una compañera mía, la enfermera Silvana, va a asumir su cuidado a partir de hoy. Ella es excelente, le va a gustar. No es por eso que te vas, ¿verdad? Dijo doña Lourdes. Y no era una pregunta. Clara miró a aquella mujer. El pelo blanco, las manos marcadas, los ojos que veían más allá de lo que las personas mostraban. No, respondió ella con honestidad. No es solo eso. Doña Lourdes asintió despacio, con aquella dignidad quieta de quien acepta sin estar de acuerdo, porque entendió que algunas situaciones son más grandes que la habitación donde suceden. Ha sido la mejor cosa de este hospital, dijo la señora. La voz estaba firme, pero había un temblor muy pequeño en los bordes, del tipo que aparece cuando alguien está sujetando algo que preferiría no sujetar. Quiero que lo sepas. Independientemente de cualquier cosa, Clara le cogió la mano una vez, con aquella firmeza que era marca suya. No un apretón de despedida sentimental, sino presencia real, del tipo que dice, «Has existido para mí de verdad. Cuídese», dijo Clara, «y obligue a su hijo a llegar más temprano». Doña Lourdes dio una risa pequeña e involuntaria, del tipo que escapa cuando la emoción encuentra algo verdadero en el camino. Clara salió. El sobre para Leonardo estaba en la mesita de noche cuando doña Lourdes miró hacia el lado. Clara lo había dejado antes de entrar en la habitación. Había pedido a Patricia que lo pusiera allí después de que ella se fuera. No quería estar presente cuando él llegara, no porque tuviera miedo del encuentro, sino porque algunas cosas necesitan ser leídas en silencio, sin la presencia de quien escribió, para llegar al fondo de verdad. Leonardo llegó a las 9:40, más temprano que el estándar antiguo, más temprano que cualquier día desde que su madre había ingresado. Doña Lourdes estaba callada cuando él entró. Él lo percibió inmediatamente, conocía aquel silencio. Había crecido dentro de él. «¿Qué pasa?» «Tengo una carta para ti», dijo la señora, señalando la mesita de noche. Él cogió el sobre, vio su nombre escrito, con aquella letra firme y sin florituras que ya había aprendido a reconocer. Lo abrió. «Leonardo, no escribo esto para explicarme. Escribo porque creo que algunas cosas necesitan ser dichas con claridad antes de que el silencio las distorsione. Usted me trató como si yo no existiera en un momento en que yo cargaba el peso de 2 guardias y la responsabilidad de vidas que no eran la mía. Eso sucedió. No va a dejar de haber sucedido,
Pero yo no me voy por causa de aquel coche. Me voy porque lo que vino después, los movimientos, los procesos, el expediente, mostró que usted todavía cree que el poder resuelve lo que el poder rompió. Y yo no puedo trabajar en un ambiente donde mi nombre está siendo usado como pieza en un juego que yo no elegí jugar. Su madre es una mujer extraordinaria. Cuidar de ella ha sido un privilegio que llevo conmigo. Ella va a estar bien, no porque yo me haya quedado, sino porque ella es fuerte de una manera que la mayoría de las personas no reconoce porque está demasiado ocupada mirando al lugar equivocado. Yo no estoy enfadada con usted. Estoy cansada de un tipo específico de invisibilidad. Aquella que no viene de la maldad, sino del descuido de quien nunca necesitó ser visto para existir. Usted tiene tiempo de cambiar eso, pero no conmigo como testigo. Eso necesita suceder porque usted lo ha decidido, no porque alguien está mirando. Clara. Leonardo lo leyó 2 veces. La segunda vez se quedó parado con el papel en la mano por un tiempo que doña Lourdes no midió, porque había aprendido en 67 años que algunos momentos no caben en un reloj. Se ha ido, dijo él. No era una pregunta. Se ha ido, respondió doña Lourdes. El silencio que vino después era diferente de todos los otros silencios de aquella habitación. Tenía una textura específica, la de algo que no tiene más cómo ser deshecho, que atravesó el punto donde el arrepentimiento todavía cambia alguna cosa y llegó al punto donde solo la acción cuenta. Leonardo dobló la carta con cuidado, la puso en el bolsillo interior de la chaqueta, no en la mesa, no en el maletín, en el bolsillo más cercano al pecho. Y entonces hizo algo que doña Lourdes no veía desde que él tenía tal vez 12 años. Se sentó en el borde de su cama, no en la silla de visitas, en el borde de la cama, como hijo, como alguien que finalmente ha parado de fingir que estaba solo de paso. Mamá, dijo él. La voz salió diferente, sin la capa de control que ella había escuchado en cada conversación de los últimos años. Cuando papá se fue, yo decidí que nunca iba a necesitar a nadie, que iba a construir todo solo y que eso me iba a proteger. Doña Lourdes se quedó callada, escuchando. Yo construí, continuó él, todo lo que me propuse, pero lo hice pensando que construir era lo mismo que vivir. Y no lo es. Una pausa larga. Traté a aquella mujer como si ella fuera un obstáculo. Y ella estaba cargando el mundo a la espalda sin pedir aplausos de nadie. Ella es así, dijo doña Lourdes en voz baja. Lo sé, respondió Leonardo ahora. Lo sé. La madre puso la mano sobre el aire de él. No dijo nada porque no había nada que decir que aquel gesto no dijera mejor. Se quedaron así por un tiempo, madre e hijo, en una habitación de hospital en Madrid, con la ciudad ruidosa ahí fuera, y aquel silencio específico de quien finalmente ha parado de huir de sí mismo. Aquella tarde, Leonardo fue a la segunda planta del Hospital San Rafael. No para encontrar a Clara. Él sabía que ella no estaba más en el ala privada y no fue detrás. Fue al despacho del doctor Augusto Morales. Entró sin cita previa, como había hecho con Renata semanas atrás, pero esta vez la postura era diferente. No, había estrategia en el cuerpo, no había el ángulo de quien llegó para negociar. Quiero retirar formalmente cualquier informe o declaración que haya salido de mi nombre y contribuido al expediente abierto contra la enfermera Clara Martínez, dijo de pie, sin sentarse, y quiero que quede registrado que la salida de ella del caso fue decisión exclusivamente suya, tomada antes de cualquier comunicación institucional, y que no hay ningún conflicto de conducta por su parte a ser investigado. El doctor Morales se quedó mirando a él por un momento. ¿El señor entiende que esto cierra el expediente sin conclusión formal? Entiendo, dijo Leonardo. Y entiendo también que debería haber entendido esto antes de causar el problema. Estoy corrigiendo lo que es posible corregir. El director asintió, hizo anotaciones, dijo que el proceso sería cerrado en 24 horas. Leonardo salió del despacho sin saber si Clara se enteraría, sin saber si aquello cambiaría alguna cosa entre los dos. Lo hizo.
porque era lo correcto, no porque alguien estuviera mirando. Y fue la primera vez en mucho tiempo que él actuó de esa forma. Clara lo supo por el correo electrónico institucional al día siguiente, que el expediente había sido cerrado sin conclusión, sin nombre del solicitante, sin explicación adicional. Ella se quedó mirando la pantalla por un largo momento, después cerró el ordenador y fue a trabajar, porque la vida continuaba, porque la segunda planta tenía pacientes que la necesitaban, porque cerrar expediente injusto no borraba lo que había sido hecho. Mostraba, como máximo, que alguien había finalmente entendido la diferencia entre poder y responsabilidad. Era alguna cosa. No era todo. Y Clara Martínez, 34 años, 8 años, de UCI, dignidad intacta, sabía mejor que nadie que algunas historias necesitan más que un gesto correcto para encontrar el lugar donde deberían llegar. El tiempo diría si este era el comienzo o el fin. Por ahora, era solo un paso. De un lado y del otro. La enfermera Silvana era competente. Clara lo sabía porque Patricia lo había comentado en el pasillo de la segunda planta en una de aquellas conversaciones rápidas entre turnos que cargan más información de lo que parecen. Silvana era atenta, puntual, técnicamente segura. Doña Lourdes estaba siendo bien cuidada. Era lo que importaba. Clara repetía eso para sí misma en los momentos en que el pasillo de la segunda planta se quedaba demasiado silencioso y el pensamiento resbalaba hacia la cuarta planta sin pedir permiso. El trabajo en la segunda planta era diferente. Ritmo más acelerado, casos más variados, menos tiempo para aquel tipo de presencia prolongada que ella había desarrollado con doña Lourdes. Era bueno, a su modo. Exigía de ella una adaptación que la mantenía ocupada lo suficiente para no quedar separada dentro y de la propia cabeza, pero había momentos. Siempre había momentos. Leonardo no había intentado contacto, no había aparecido en la segunda planta, no había mandado mensaje. Ella ni sabía si él tenía su número, y él claramente no había buscado descubrirlo. El cierre del expediente había llegado por el correo electrónico institucional, seco y burocrático, sin nombre, sin nota personal. Ella había entendido la elección. Él había hecho lo correcto, sin usar eso como moneda, sin aparecer luego después, esperando recibir alguna cosa a cambio. Había actuado, se había alejado y dejado el espacio de ella intacto. Era diferente. Era la primera cosa concretamente diferente que él había hecho desde el coche. Clara no transformó eso en esperanza, lo transformó en dato, una información nueva sobre un hombre que ella todavía estaba aprendiendo a leer, no con corazón, sino con la parte de ella que había aprendido en 8 años de UCI que las personas muestran quiénes son no en lo que dicen, sino en lo que hacen cuando nadie está mirando. Doña Lourdes recibió el alta en una mañana de martes. Clara no sabía la fecha. Lo supo por el sistema interno del hospital cuando actualizó el panel de pacientes al inicio de la guardia y vio la habitación 407 listada como disponible para nueva ocupación. Nombre anterior: Lourdes Aguilar. Estado: alta, hospitalaria. Ella se quedó mirando aquella línea en la pantalla por un momento, después respiró y fue a trabajar. La llamada llegó 3 días después, número desconocido. Ella no solía atender números desconocidos durante la guardia, pero había algo, un instinto que tenía explicación racional, que hizo que ella apretara el botón verde. Clara. La voz era de doña Lourdes. Ella la reconoció antes del nombre. La reconoció por la textura, por la cadencia, por aquella forma específica de pronunciar las sílabas con cuidado, como quien trata las palabras como algo que puede romperse si se lanza con descuido. Doña Lourdes, dijo ella, y había algo en su propia voz que no estaba completamente bajo control. Pedí el número al hospital, dijo la señora con aquel tono directo y gentil que era su marca. Espero que no te importe. No me importa. Le han dado el alta. Estoy en casa. Una pausa. Quería que lo supieras. Clara cerró los ojos por un segundo. Qué bien, dijo ella. Y era la frase más verdadera que había dicho en días.
Hiciste mucha falta, dijo doña Lourdes. Simple, sin drama. No estoy diciendo esto para hacerte sentir culpa. Lo estoy diciendo porque mereces saber que marcaste la diferencia de verdad. El tipo de diferencia que no aparece en ningún documento. Clara no respondió inmediatamente. Había una presión detrás de los ojos que ella conocía bien. La presión de la emoción que no encontró salida por demasiado tiempo y que está buscando una grieta. Gracias por llamar, consiguió decir. Hay una cosa más, dijo doña Lourdes. Y había algo en el tono, una ligereza cuidadosa, del tipo que envuelve un asunto delicado en algodón antes de entregarlo. Leonardo quiere verte. No me ha pedido que te diga esto. Él no sabe que estoy llamando. Pero yo soy madre hace 38 años y aprendí que a veces la gente necesita un empujón que nadie pidió. Clara se quedó quieta. Él ha cambiado, continuó la señora. No estoy pidiendo que creas en mi palabra. Estoy pidiendo que te des a ti misma la oportunidad de ver con tus propios ojos. Lo que hagas después de eso es decisión tuya. Siempre lo fue. El silencio que siguió era diferente de los silencios anteriores de esta historia. No tenía tensión, no tenía peso de decisión imposible, tenía apenas espacio abierto de algo que todavía no tenía forma y que podría o no ganar una. Voy a pensarlo, dijo Clara. Es todo lo que pido, respondió doña Lourdes, y había una sonrisa en la voz, clara, como luz entrando por ventana de mañana. Temprano. Ella pensó durante 2 días, no de forma ansiosa. No se quedó despierta, no se quedó repasando conversaciones, no construyó escenarios. Pensó de la forma en que pensaba en las decisiones que importaban, dejó la cuestión existir dentro de ella sin forzar respuesta y esperó que la respuesta llegara del lugar correcto. Llegó en una mañana común. Mientras ella bajaba la escalera del hospital después de la guardia y el sol de Madrid entraba por la ventana de la 3ª planta de esa manera específica que la ciudad tiene en ciertos días, dorado, caliente, completamente indiferente al hecho de que algunas personas están en medio de algo importante. Ella se detuvo en el 3er escalón y lo supo. El café se llamaba Grano Simple y quedaba a 2 manzanas del Hospital San Rafael. El tipo de lugar pequeño que existe en las grietas de las grandes ciudades, con 4 mesas, olor a madera y café pasado al momento, sin música, alta, sin prisa. Clara llegó primero. Pidió un café solo, se sentó frente a la puerta. Había elegido el lugar, había marcado el horario, había llegado primero, no por ansiedad, sino porque quería estar establecida en el espacio antes de que él llegara. Era una distinción pequeña y absolutamente consciente. Leonardo entró 3 minutos después, sin traje, pantalón oscuro, camisa sencilla, el pelo menos controlado que en cualquier encuentro anterior. Y había algo en la postura, no en los hombros caídos, no en la mirada desviada, sino en una especie de apertura, en la forma de ocupar el espacio, que era diferente de todo lo que ella había visto en él hasta entonces. Él la vio, se detuvo por un segundo, caminó hasta la mesa, se sentó al otro lado. No comenzó con disculpas, no comenzó con discurso preparado, comenzó con la única cosa que quedaba cuando todo lo demás había sido dicho o hecho o intentado y fallado. Gracias por venir. Clara envolvió la taza con las 2 manos. Le miró con aquella mirada directa que él había aprendido a reconocer. La que no pide ni ofrece, solo evalúa con honestidad. He venido porque he querido, dijo ella. No porque alguien me haya convencido. Lo sé, respondió él. Tu madre me contó que llamó. Tu madre. Ella corrigió con un trazo de humor seco que era nuevo entre los dos. Él dio una risa pequeña e involuntaria, del tipo que escapa cuando la tensión encuentra algo inesperadamente humano en el camino. Y entonces se puso serio de nuevo. Pasé la vida entera pensando que controlar todo era la misma cosa que cuidar de todo, dijo él. Mi padre se fue cuando yo tenía 8 años sin explicación ninguna, y yo decidí con 8 años que nunca iba a depender de nadie, porque dependencia era lo mismo que vulnerabilidad. Una pausa. Construí una vida entera encima de eso. Y funcionó.
hasta el día en que yo estaba con miedo de perder a mi madre. Encontré a una mujer exhausta en un coche y la traté como si su cansancio fuera un inconveniente mío. Clara escuchó sin interrumpir. No te estoy contando esto para justificarme, continuó Leonardo. No tiene justificación. Te lo estoy contando porque tú escribiste en una carta que yo actué como si el poder resolviera lo que el poder rompió. Y tenías razón. Y necesité más tiempo del que debería para entender eso de verdad. El café se enfriaba entre las manos de Clara. ¿Qué hiciste en la dirección?, dijo ella, después de un momento. Retirar los informes. Cerrar el expediente. Era el mínimo, dijo él sin vacilación. Lo era. Ella estuvo de acuerdo, y lo hiciste sin esperar que yo lo supiera. Él no respondió porque no había nada que añadir, que no disminuyera el gesto. Clara miró la taza, después a él. No sé lo que es esto, dijo ella con la honestidad directa que era su marca. No sé si es el comienzo de alguna cosa o solo el cierre de una historia que empezó mal. No voy a fingir que lo sé. Yo también no lo sé, respondió Leonardo. Y había un alivio específico en esa admisión. El alivio de dos adultos que han parado de fingir tener respuestas. No tienen. Lo que yo sé, continuó Clara, es que he venido hasta aquí. Y eso ya es más de lo que imaginé que haría hace algunas semanas. Leonardo se quedó mirando a ella por un momento, a aquella mujer que había salido de su coche con la mochila al hombro y la dignidad intacta, que se había quedado en un hospital cuando todo la empujaba a salir, que había escrito una carta que no pedía nada y entregaba todo, que había aparecido en aquel café pequeño de Madrid, no porque fue convencida, sino porque quiso. «¿Puedo preguntarte una cosa?», dijo él. «Puedes». La mancha de café en el uniforme, dijo él, y había algo en la voz que era casi dificultad de continuar. Aquella noche en el coche. La vi y pensé. Él se detuvo, respiró. Pensé. Algo que me avergüenzo de haber pensado, y necesito que sepas que yo sé ahora lo que aquella mancha significaba de verdad. Clara se quedó mirando a él. «¿Qué significaba?», preguntó ella. No era un test, era genuino. «Que estabas trabajando mientras yo estaba durmiendo», dijo él. «Que habías pasado horas de pie cuidando de personas que no eran de tu familia por un salario que no paga lo que vale en un sistema que raramente dice gracias». Una pausa. «Y que cuando finalmente paraste, entraste en un coche por error porque estabas demasiado exhausta para darte cuenta. Y yo te traté como si tú fueras el problema». El silencio que siguió fue el más limpio de toda la historia. No tenía tensión, no tenía peso de decisión pendiente. Tenía apenas dos personas sentadas en una mesa pequeña en Madrid, con café enfriándose entre las manos, en el espacio exacto donde algunas historias se encuentran, el lugar donde deberían haber comenzado. Clara le miró por un largo momento, y entonces hizo algo que ninguno de los dos había planeado. Empujó la taza hacia el centro de la mesa, un gesto pequeño, casi imperceptible, y dijo: «Pide otro café para mí». No era perdón declarado, no era romance anunciado, no era resolución envuelta con lazo, era una taza de café. Era quedarse un poco más. Era para quien había aprendido a leer lo que las personas dicen cuando no dicen nada. Exactamente, suficiente. Leonardo llamó al camarero. Y por primera vez, desde aquella noche en Paseo de la Castellana, había entre los dos algo que no era culpa. No era distancia, no era tensión de quien todavía no sabe si se va a hacer daño. Era tiempo. Tiempo real, presente, sin prisa. El tipo que solo aparece cuando dos personas finalmente paran de huir y deciden, sin garantía ninguna, ver lo que hay al otro lado del silencio, fuera. Madrid continuaba ruidosa, densa, indiferente como siempre. Pero en aquella mesa pequeña, con olor a café y madera y luz de mañana, entrando por ventana, algo había encontrado el lugar donde debería estar. No perfecto, no sin coste, pero real. Y real
Clara Martínez había aprendido en cada pasillo de cada hospital en el que había trabajado, es siempre más que suficiente para empezar. Semanas después, el día en que doña Lourdes subió al altar como madrina de su propio hijo, de vestido color marfil, con aquella sonrisa que hacía que la sala pareciera más grande, ella se detuvo al lado de Clara por un segundo antes de caminar. No dijo nada, solo le apretó la mano una vez, de la misma manera que hacía en la habitación 407, como quien se aferra a la propia vida.